Bien, amados, yo quiero compartir con ustedes una palabra que me tocó fuertemente en medio de la adoración el domingo. Y podía escuchar yo al Espíritu Santo hablándome de ese poder que Él ha impartido sobre cada uno de nosotros. Y así lo titulé este mensaje: y recibiréis poder. Dígale que está a su lado: recibiréis poder, recibiréis poder. Ese poder que estaba en Cristo es el mismo que hoy está en ti y en mí. Y lo que Cristo hizo en un momento determinado de la historia es lo que Él demanda que tú hagas hoy, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Y vamos a leer la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 1, de esta promesa tan especial que el Señor, que era dada para el Señor Jesús, y Él con ese amor, con esa infinita gracia, decidió compartirla con sus discípulos. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Fíjense, amados, la palabra de Dios nos relata a cada uno de nosotros acerca de 40 días que fueron imprescindibles, vamos a decir, en la vida de los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Si leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que durante los 40 días que comprendía la resurrección y la ascensión de Jesús, Jesús se apareció de diversas formas a cada uno de sus seguidores y a cada uno de sus discípulos. Por ejemplo, Jesús se le apareció en diversas ocasiones a sus discípulos, se le apareció a María Magdalena, según Juan 20, del 11 al 18, a las mujeres, a los 12 discípulos de Maús, a los discípulos en Jerusalén, todo eso después de su resurrección. Se le apareció a las orillas del lago de Tiberias, a Simón, a Pedro, a Tomás. Se le apareció a los 11 en un monte en Galilea, y luego todos pudieron verlo a él en medio de esa ascensión. Y yo me imagino la hermosa experiencia que vivieron cada una de estas personas que pudieron contemplar ese tiempo en el que Jesús se aparecía, esos acontecimientos. ¿Cómo fueron ellos testigos oculares? Porque presenciaron algo sobrenatural. Ver a Jesús en ese cuerpo glorificado, en ese cuerpo que había sido crucificado, sentarse a la mesa con cada uno de ellos, degustar de los alimentos, hablarles, ministrarles, bendecirles. Era un acontecimiento poderosísimo lo que los apóstoles y los que estaban ahí, de los discípulos y los seguidores de Jesús, estaban experimentando. Y Lucas, de una manera magistral,
redacta esta serie de acontecimientos. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos el libro de Lucas y luego vemos el libro de los Hechos, nos daremos cuenta cómo Lucas examinó cuidadosa y esmeradamente cada uno de los informes que él había recibido y de las entrevistas que él había hecho con respecto a los acontecimientos que se habían suscitado en cuanto a la persona de Jesús, en cuanto a su resurrección, pero también en cuanto a su ascensión. Y gracias a esos detalles, gracias a esos lugares, gracias a esas personas, hoy en día tú y yo gozamos de ese tratado que él escribió, en el que se establecen bases históricas que no solamente están siendo confirmadas por lo que la Escritura dice, sino también que hoy en día, a través de estos hallazgos arqueológicos, podemos decir que verdaderamente esos acontecimientos pasaron y se suscitaron. Y este libro de los Hechos, que había sido escrito por Lucas, posiblemente entre el año 60 al año 61, cuando Pablo estaba siendo preso en una de las cárceles de Roma, fue dirigido a una persona llamada Teófilo. Cuando vemos Lucas y vemos el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que ambos están dirigidos a este personaje, Teófilo. Pero ¿quién era Teófilo? Teófilo quizás era un funcionario romano de alto rango, porque se le llamaba excelentísimo. No se sabe mucho acerca de él, pero también se dice que pudo haber sido uno de los tantos convertidos de Lucas en la iglesia de Antioquía. Otros dicen que quizás él hubiese sido una persona que había pregonado, había esparcido los ejemplares de estos libros, porque como están dirigidos a él, y en aquel entonces cuando a alguien se le dirigía un libro o se le escribía un libro, esta persona pagaba los impresos de este libro, y se dice que él pudo haber sido esa persona que había recibido esos escritos para luego esparcirlo por todas las iglesias. Pero fíjense, uno de los temas principales que abarca este libro de los Hechos es la divulgación del evangelio entre las naciones. Pero también Hechos comienza de una manera magnífica y maravillosa la tarea de difundir las buenas nuevas de Jesús. Y por otro lado, este libro también nos relata las hazañas de aquellos hombres, de aquellas mujeres de Dios que fueron investidos por el poder de Dios, que hicieron obras maravillosas y que evidenciaron ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pero también nos habla el libro de los Hechos de esos cimientos de la iglesia cristiana, cómo se fundamenta la iglesia cristiana y cómo la iglesia cristiana responde a los deberes y a los principios que la podían regir hasta cierto punto. De una forma en la que la iglesia pudiera vivir en un orden y ese orden pudiera pasar de generación tras generación hasta la era en la que tú y yo estamos viviendo hoy. Y la palabra decía, pero recibiréis, ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y basado en este versículo, yo quiero extraer 3 enseñanzas acerca de ese poder que no solamente está en Cristo, que estuvo en Cristo, sino que hoy lo tienes tú dentro de ti. Y lo primero que yo quiero que entendamos aquí es que el poder no se recibe sin que antes estemos revestidos del Espíritu Santo. Fíjense, el versículo comienza diciendo, pero recibiréis poder. Y él le da esas instrucciones a ellos para que ellos puedan de una forma establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y fíjense, en Lucas 24:49, Jesús lo dice de la siguiente manera. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Esa promesa se la dio Dios a él específicamente. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Otra versión dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahora, ¿cuándo se manifiesta
este poder. Hechos 2, 1, 4 nos los dice claramente. Se revela este acontecimiento. Y dice la palabra de Dios, cuando viene la venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes. Estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ese día, en ese justo momento, la iglesia de Jesucristo nació. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés comenzó la era del Evangelio. Y a mí me llama poderosamente la atención esto, porque el Señor Jesús eligió precisamente este día. Este día, el día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección y 10 días después de su ascensión al cielo, ese día marcó la historia y aconteció lo nunca antes visto. Ese poder que había sido dado, otorgado a él, es impartido ahora a los discípulos, a los seguidores que estaban en ese lugar. Y fíjense, juntamente ese día se celebraban las fiestas de la cosecha o el día de Pentecostés. Y no hay casualidad en Dios. Por eso me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con todo lo que Él hace. Aquel día fue el escenario perfecto que Jesús utilizó para que se proclamara a través de su Santo Espíritu su resurrección. Y la promesa de haber recibido esa impartición del Espíritu para proclamar libertad sobre las naciones. Y esas naciones quedaron perpetuas, dice la palabra de Dios, porque vieron esos hombres que recibieron algo sobrenatural y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas que ellos no conocían. Ellos no habían salido de Palestina, eran hombres galileos. ¿Cómo era posible que esos hombres pudieran hablar en otros idiomas? Y el Espíritu Santo fue impartido sobre ellos de tal manera que vino como un viento recio y como fuego sobre ellos, de tal manera que ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Y Hechos, capítulo 1, nos dice otra vez: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra recibiréis es la palabra lambano, que significa echar mano de, tomar, obtener. Y la palabra poder ahí es la palabra dunamis, de donde sacamos la palabra dinamita, que significa fuerza, literalmente o figuradamente, especialmente el poder milagroso. Es decir, es por implicación un milagro en sí mismo. Pero esta palabra dunamis también significa eficacia, fuerza, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, potencia, potestad. Es una palabra sumamente poderosa. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo a través de esa interpretación es: echarán mano de la fuerza, de la autoridad, del poder para ejecutar milagros cuando reciban, cuando sean influenciados por el Espíritu Santo. Oigan, recibirán. Es echar mano. Usted está llamado a echar mano. Por eso cuando adorábamos aquí, estábamos llamados a echar mano de lo que el Espíritu de Dios quería hacer mientras estábamos en medio de la adoración. Tú y yo estamos llamados a echar mano, a apoderarnos de lo que Él nos ha dado, de esa autoridad, de ese poder para poder ejecutar esos milagros que están ahí reservados para ti, para mí, para que cuando tú y yo salgamos por las calles podamos empoderarnos de su Espíritu Santo, podamos echar mano de su Espíritu Santo y comencemos a profetizar sobre las personas, comencemos a llamar las cosas que no son como si fuesen, comencemos a libertar a los que están cautivos y a los que están sedientos, dándole de beber de las aguas de la palabra. Y eso vendrá a través de la impartición del Espíritu Santo. Lo que me está diciendo la palabra es
Que ese mismo espíritu que estaba en Cristo, que es dado a ti y a mí, que habitaba en Cristo, hoy mora dentro de ti y hoy mora dentro de mí. Porque si Cristo está en vosotros, ese mismo espíritu que lo levantó de los muertos vive en ti, vive en mí, mora en ti y mora en mí, según Romanos 8 del 10 al 11. Entonces piensa en esto, porque lo que hay dentro de ti no es cualquier cosa. Es algo poderoso, es algo que tiene fuerza, es algo que tiene vigor, es algo que proviene del cielo, es algo que se te fue dado en el momento en que tú decidiste creer, bautizarte y llenarte de su Santo Espíritu. Y al vivir en mí, yo recibo toda esa fuerza, todo ese poder para poner en evidencia las obras de aquel que ha vertido ese poder sobre mí. Esa es la impartición. Lo segundo es que al recibir ese poder somos comisionados, es decir, llamados a la gran comisión. Y vuelvo otra vez a mi versículo clave. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero echarán mano ustedes de esa fuerza, de ese milagro, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y me seréis testigos. Y ahí la palabra testigo es la palabra mártir, testimonio. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Martus es la palabra testigo, mártir. ¿Cómo murieron los apóstoles? Como mártires. ¿Por causa de qué? De ese poder que había sido derramado en ellos. Pedir ese poder no es fácil, amados. Recibirlo no es fácil, pero que permanezca en nosotros y que dé evidencia del poder de Dios tampoco suele ser fácil. Esos hombres eso lo lograron. A mí me llama la atención por qué lo lograron ellos, porque fueron hombres que se apartaron, se separaron, dejaron a un lado la incredulidad y comenzaron a creer, no solamente por lo que habían visto, porque muchos de ellos después recibieron el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu, y no caminaron con Jesús. Pero el poder que había en los apóstoles, el poder que había en las personas, testificaba de esa grandeza de Cristo. Y fíjense, los apóstoles reciben una instrucción para poder ejercitar y poder dar lo que ellos habían recibido de Jesús. Recibieron esa instrucción, una misión para ellos cumplir. Por eso fueron comisionados a la gran comisión, valga la redundancia. Fueron llamados a que el evangelio fuera predicado. Ya habían aprendido del maestro, ya habían caminado con el maestro, ya se habían sentado con el maestro, ya habían recibido sus enseñanzas, pero ahora era necesario impartir todo lo que habían recibido de su maestro. Y ese entrenamiento recibido tenía un propósito, que era capacitarles a cada uno de ellos para cumplir con esa misión que Jesús le había encomendado. Fíjense. Ok. Aquí, sí. Mateos 28, 16, 20, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Oigan bien, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados, la gran comisión es la tarea principal de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Ese deber principal que debe de tener la iglesia: preparar a cada creyente que ha recibido del Señor para capacitarlo, para que esta persona pueda luego predicar las buenas nuevas de salvación y luego seguir haciendo discípulos. Por eso cuando se le discipula a usted aquí, no es simplemente para que usted venga y tome la Santa Cena o comparta aquí en la iglesia o sirva en algún ministerio.
A usted se le está capacitando, se le está entrenando para que ahí afuera usted pueda predicar las bondades de aquel que le llamó, las bondades de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz, las bondades de aquel que lo ha vivificado una y otra vez. A eso nos ha llamado el Señor. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo, no para satisfacer un ego personal, no para que yo pueda mostrar mi intelecto o pueda alardear de los dones, de la gracia, del favor que he recibido de Él. No. Sino nos ha dado ese poder para que tú y yo podamos ministrar vidas y que esas vidas puedan correr a los brazos de su Creador, a los brazos de su Padre. Jesús nos ha dado esa autoridad para declarar en ese mundo sus bondades. Nos ha llamado a estar con Él, nos ha llamado a caminar con Él, a aprender de Él, a escuchar sus enseñanzas, a ver sus obras en nosotros y en otros. Pero también nos ha llamado a ser entrenados y a cumplir con el santo llamado de nosotros poder proclamar su palabra, para que todo aquel que esté allá afuera no se pierda, sino que pueda recibir la vida de Dios. Fíjense, el versículo dice que me seréis testigos, es decir, Él nos ha puesto a ti y a mí como testigos para anunciar que solo Cristo es Dios y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Fíjense, Isaías 43:12, yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy su Dios. Como testigo, como mártir, te ha llamado para que tú puedas ser luz en medio de tantas tinieblas, para que tú puedas anunciar sus virtudes, para que reprendamos toda obra infructuosa del enemigo, para que nosotros podamos caminar de una forma que nuestro accionar, nuestro andar, nuestra forma de comportarnos pueda evidenciar que verdaderamente nosotros le conocimos, que verdaderamente tenemos una relación con Él y que verdaderamente vivimos por Él y para Él. Y eso es algo que no solamente se queda aquí, eso es algo que tú tienes que entenderlo, porque eso lo tienes tú que llevar a tu trabajo. Tú eres parte de esa comisión, tienes que llevarlo a tu zona, quizás a tus estudios, a la universidad, a tu familia, al colegio, al trabajo, a la sociedad, a todas partes. Es tu llamado, que a través de ti vidas sean transformadas, que a través de ti vidas sean libertadas por causa de lo que opera dentro de ti, que es el poder, la fuerza, el ímpetu, la manifestación, el milagro de Dios dentro de ti. Y ese poder, amados, ese poder de lo alto será esencial para el testimonio en cuanto a la expansión de las misiones mundiales. Ese poder que habita en ti, que habita en mí, es esencial para nosotros poder llevarlo a aquellos lugares que lo necesitan: hospitales, centros de drogadicción, centros de prostitución, centros de no sé, donde Dios te quiera llevar. Pero ahí donde tú estás, en el lugar donde te encuentras, es el escenario perfecto, la excusa perfecta que Él utiliza para que la persona pueda ver a qué Dios tú le estás sirviendo. Tercero y último, la misión de la iglesia solo se puede efectuar en el poder del Espíritu Santo. La misión de la iglesia no se puede efectuar en el poder del hombre. No se puede efectuar con la fuerza del hombre. La misión de la iglesia no se puede efectuar con nuestro intelecto, con nuestra gracia. La misión de la iglesia solo se puede efectuar en el poder del Espíritu Santo. Si no, preguntémosles a Zacarías, ¿cómo lo dice él? El versículo 4:6. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice
el Señor de los ejércitos. La misión de la iglesia solamente puede ser llevada a cabo bajo el poder, bajo la autoridad de Dios, a través de su Santo Espíritu. Dice Salmo 62, 11: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios, ¿de quién? De Dios es el poder, aleluya. Por eso el Espíritu Santo, amados, capacita a los elegidos y nos da ese poder. Dios nos da ese poder a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos capacita. El poder del Espíritu Santo es el que nos hace amigos de Dios, es el que hace que estemos en Él y Él mismo en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos lleva a hablar con denuedo. Por eso no tenga temor cuando tú te ves en lugares donde quizás te cuesta exponer las verdades de Dios, la palabra de Dios. No tengas temor, porque es el Espíritu Santo el que te lleva a hablar, a ministrar con denuedo. Si no, miremos el caso de Pedro, un simple pescador. Un hombre que había caminado con Jesús, que había aprendido de Jesús, que en un momento determinado lo negó 3 veces, en 3 ocasiones. Y yo me imagino cómo se podía sentir él. Avergonzado, se podía sentir que no era digno tan siquiera de poder ser llamado un discípulo o ser llamado un seguidor de Cristo. Pero fíjense que mientras él estuvo en ese lugar, unánime con otro, en oración, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, cuando echó mano de lo que se estaba virtiendo, que era poder, que era fuerza, en su vida hay un antes y hay un después. Hechos 2, del 14 al 26, vemos como este hombre, el libro de los Hechos en el capítulo 2 nos relata cómo este hombre, que quizás para muchos era insignificante, que no tenía gracia alguna, es tomado por el Espíritu Santo y da un discurso tan magistral, con denuedo, explicando que todos los acontecimientos que habían acontecido en ese aposento alto era simplemente la profecía de Joel 2:28 cumpliéndose en la vida de cada uno de los que estaban ahí. Y esa profecía dice lo siguiente: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre toda qué? Sobre toda carne. Y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare, oiga bien, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Fíjense, en esta profecía no es algo simplemente exclusivo para los que estaban ahí en el aposento alto. Él nos dice que Él va a derramar, que Él va a vertir, que Él va a impartir el Espíritu sobre toda clase de gente. Y eso lo declara Pedro luego en Hechos 2:38. Arrepentíos, les dijo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis. O sea, todo aquel que se bautice, todo aquel que reciba a Cristo, que es perdonado por Cristo, que lava sus pecados, recibirá el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El poder del Espíritu Santo es dado a ti y a mí, iglesia, y aún nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, sobre nuestra generación. Es dado por Él, es en Él, es por Él y es para Él, y está dado sobre ti, y tú eres la evidencia en tu casa de ese poder, y por causa de ese poder en ti, los que están ahí van a venir a los pies del Señor. Así que créelo a través de los ojos de la fe.
Ese poder hizo que las multitudes que estaban ahí al oír el discurso de Pedro se compungieran de corazón. Y hubo cambio en la vida de esas personas. Recibieron la palabra para ser bautizados y añadieron aquel día, aproximadamente se añadieron como 3,000 personas a través de este discurso. Oiga bien, de alguien que no tenía gracia, de alguien que no tenía don de la palabra, y a través de la impartición, porque decidió echar mano de lo que se había vertido ahí en ese lugar, vino sobre él el denuedo. Y por causa del Espíritu Santo en él y de las palabras que salían de él a través del Santo Espíritu, miles se convirtieron. Y había un gozo tan enorme que ellos vivían en una comunión constante. Se compartían todo, se compartían los bienes, el pan, y constantemente estaban orando, dice la palabra de Dios. Ese Espíritu Santo, ese poder fue dado y derramado sobre ti, iglesia. Fíjate, Isaías 61. Ese poder es derramado sobre ti. ¿Para qué? Para que tú anuncies las buenas nuevas de salvación. Repite conmigo: el Espíritu Santo está sobre mí, pero créelo, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esa promesa es dada para ti. Esa promesa es dada para ti, es dada para tu casa, es dado para tu familia. Ese poder ha de producir frutos en tu vida. Frutos de amor. Piensa en esto. Cuando esté el Espíritu Santo en medio nuestro, tenemos misericordia para con nosotros. Gozo. El gozo del Señor nos fortalece. Oye bien, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, no es tu gozo. No se trata de ti. No se trata de tu circunstancia, no se trata de cuándo te levantaste, no se trata de la prueba que tú estás viviendo. La impartición del Espíritu Santo sobre ti trae gozo. Y esa palabra fortaleza no es más que un escudo, una muralla, una ciudad amurallada. Es un refugio. Así se traduce la palabra. El gozo del Señor es tu refugio. Es tu escondite. En su gozo te sientes seguro. Pero también longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que tanto nos hace falta, amados. Ese poder es el único, el poder del Espíritu Santo. Es el único que tiene la potestad de transformar el espíritu de muerte a vida. Si no, pregunten en todos los milagros que hizo el profeta, todos los milagros que hizo Jesús, el mismo Jesús resucitado. Pero también ese mismo poder es el único que tiene la potestad de cambiar el pecado en santidad. A través de él somos lavados, somos revestidos, somos aceptos delante del Padre, y él mismo gime con gemidos indecibles delante del Padre por nuestra causa. Defiende nuestra causa, es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Y es una persona. Eso sí hay algo que tenemos que tenerlo claro. Es una persona, amados. No es simplemente un mero viento, un mero fuego, un terremotico, no. Es una persona que tiene sentimientos, que le duele cuando no caminamos en obediencia,
que se contrita cuando hacemos cosas que no son gratas delante de sus ojos, pero también que se goza cuando ve a sus hijos caminando en obediencia y practicando todo lo que han recibido de parte de Él. Ahora bien, para recibir ese poder es necesario creer en aquel que te lo ha provisto, en aquel que te lo ha dado. Juan 14, 12, 31. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero hay una condición. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, yo me voy, pero si me aman, si caminan en mis mandamientos, yo enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Y sigue el versículo diciendo que no nos va a dejar huérfanos, que esperemos esa promesa. Os he dicho esas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Santo Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y sigue diciendo más cosas. Pero bueno, fíjense, aquí hay que destacar algo. Él dice: mayores cosas, mayores obras que las que yo hice, la harán ustedes en mi nombre. Es decir, que eso no simplemente se quedó ahí con los apóstoles, como muchos maestros de la palabra enseñan, que no hay profetas hoy en día, que los profetas llegaron hasta Juan, que no hay más apóstoles, que los apóstoles llegaron hasta el apóstol Pablo, y así sucesivamente. Y yo me pregunto, si el mismo Dios de ayer, que fue ayer, dice la palabra, es el mismo Dios de hoy, y seguirá siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos, porque en Él no hay variación, ¿cómo no voy a creer yo de que eso que pasó en el aposento alto, de que eso que estaba pasando durante el libro de los Hechos, cómo eran levantados los muertos, cómo el Espíritu Santo revelaba las verdades, las mentiras de las personas, cómo los espíritus inmundos salían de los cuerpos? Si ese poder que estaba en esa época se manifestó en esa época, y Él es el mismo Dios de hoy, de por los siglos de los siglos, ¿cómo yo no voy a creer que todavía ese poder no sigue en mí? Está en ti, está en mí. No es un privilegio exclusivo de los apóstoles, eso está en ti, está en cada persona humilde que ha decidido creerle, que ha decidido recibirle, que ha decidido tener un encuentro con Él, que ha decidido buscar su presencia, que ha decidido pagar el precio. Cada persona que ha decidido encontrarse con el Espíritu Santo tiene ese poder, está en nosotros, y la iglesia hoy en día tiene que entender eso. Tenemos que dejar ese espíritu de incredulidad y comenzar a caminar en fe. La fe no niega una realidad, pero la desafía. La fe no niega que algo está cojo, pero dice que ese cojo puede andar en el nombre de aquel que ha dado vida sobre ese que está ahí. Es el único, el Espíritu Santo de Dios, que puede desarraigar de mi corazón todas las marcas del pasado. Es el único que puede limpiarme. Es el único que puede sacar de mí una nueva versión. Porque en Él hay un nuevo nacimiento. Soy nacido de nuevo. En el momento en que me bautizo, lo confieso, lo recibo. Soy una nueva criatura. Ese Jesús glorificado
mostró señales, y esas señales seguirán a los que creen. Ese consolador que nos ha dado, ese instructor, ese ayudador, ese abogado, que en griego es Paracleto, será el agente divino enviado desde los cielos para hacer esos milagros mayores a través de aquellos que quieran recibir, que quieran tomarlo, que quieran echar mano de lo que Él quiere invertir, de lo que quiere investir, de lo que quiere derramar sobre nuestras vidas. Esa obra solamente la hace Él. Y yo no sé usted, amado, pero yo necesito ese poder en mi vida. Yo le decía al Señor, Señor, el domingo después del campamento, cuando llegué acá, estaba ahí tirado de barriga en la presencia de Dios, llorando y gimiendo. Y le decía, Señor, yo necesito sentir tu Espíritu Santo. Yo necesito que tú me toques. Yo necesito sentir cómo tú enjuagas mis lágrimas, cómo tú me acaricias, cómo tú me besas. Y de repente siento a alguien que me toca las manos y comienza a acariciarme y comienza a besarme y comienza a limpiarme mis lágrimas. Y era mi hija Micaela, siendo usada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me decía, ahí estoy yo en ella. ¿No lo pediste? ¿Cómo no vas a creer si lo estás pidiendo? Y antes de decir la palabra, ya yo lo sé y te la envío para que veas que yo estoy contigo, que no te he dejado, que no te he desamparado, que he hallado favor y gracia en ti. Porque hay momentos, amados, en los que nos sentimos descalificados. Hay momentos en los que nos sentimos que no valemos nada. Pero Él nos dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. La excusa perfecta que Dios utiliza para Él mostrar su poder es tu debilidad. Es su condición. Y con eso concluyo. Extraje un fragmento que lo había leído de uno de los hombres más poderosos, con un don de la palabra tremendo, que concluía un mensaje acerca del poder del Espíritu Santo, Charles Spurgeon. Y miren cómo él dice lo siguiente. Eso fue predicado en el año 1855 en Londres, en la iglesia, la capilla de New Park Street, en Southwark, en Londres. Y dice así: cristiano, el Espíritu es muy poderoso. ¿Qué concluyes de ese hecho? Pues que tú nunca debes desconfiar del poder de Dios para llevarte al cielo. ¡Oh, qué dulce verso! Es ese que me impresionó mi alma el día de ayer. Y ese es el verso. Su probado brazo todopoderoso está levantado para tu defensa. ¿Dónde está el poder que pueda alcanzarte en tu refugio o que pueda arrancarte de allí? El poder del Espíritu Santo es tu baluarte y toda su omnipotencia te defiende. ¿Pueden conquistar tus enemigos a la omnipotencia? Entonces pueden conquistarte. ¿Pueden luchar con la deidad y arrojarla al suelo? Entonces ellos pueden conquistarte. Pero eso no sucederá, porque el poder del Espíritu es nuestro poder. El poder del Espíritu es nuestra fortaleza. Y una vez más, cristianos, si este es el poder del Espíritu, ¿por qué habrían de dudar de algo? Ahí está tu hijo. Escucha esto, la que está orando por su hijo. Ahí está tu hijo. Ahí está tu esposa, por la que has suplicado con tanta frecuencia. No dudes del poder del Espíritu. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahí está tu esposo, la que está orando por el esposo. Oh mujer santa, has luchado por su alma y aún es infeliz, tan endurecido y desesperado, te trata mal. Hay poder en el Espíritu para él también. Oh, ustedes que han salido de las iglesias desoladas, con muy pocas escasas hojas en el árbol, no duden que el poder del Espíritu los levante, porque será lugar donde descansen asnos, monteses y ganados, hagan majadas, abierto pero deshabitado, hasta que el Espíritu se derrame desde arriba. Y entonces el suelo árido será convertido en un estanque y la sedienta tierra tendrá fuentes de agua. Entonces en las habitaciones de los dragones, en donde cada uno de ellos yace, habrá pasto con carrillos y juncos. Y ustedes, oh miembro de este cuerpo, de este templo, ustedes
que recuerdan lo que Dios ha hecho especialmente para ustedes, nunca desconfíen del poder del Espíritu. Ustedes han visto el desierto florecer como el Carmelo. Ustedes han visto el desierto florecer como una rosa. Confíen en Él para el futuro. Salgan pues y laboren con esa convicción. El poder del Espíritu Santo es capaz de todo. Vayan a sus escuelas dominicales, vayan a distribuir sus folletos, vayan a sus empresas misioneras, vayan a predicar en sus habitaciones con la convicción de que el poder del Espíritu es nuestra ayuda. Y ahora, por último, a ustedes pecadores, incluyéndome a mí, ¿qué más tenemos que decirles acerca de ese poder del Espíritu? Estoy convencido que hay esperanza para algunos de ustedes. Yo no puedo salvarlos, yo no puedo conmoverlos. A veces puedo hacer que lloren, pero se secan sus ojos y todo ha terminado. Pero yo sé que mi Señor puede ese mismo consuelo. Tú, el primero de los pecadores, hay esperanza para ti. Este poder te puede salvar como cualquiera. Es capaz de romper tu corazón, aunque sea de hierro. Puede hacer que tus ojos broten lágrimas, aunque haya sido como rocas anteriores. Su poder es capaz hoy, si Él lo quiere, de cambiar tu corazón, de modificar la corriente de todas tus ideas, de hacerte de inmediato un hijo de Dios, de justificarte en Cristo. Hay poder suficiente en Él. Hay poder en el Espíritu Santo. Él puede traer a los pecadores a Jesús. Él es capaz de hacerte querer en el día de su poder. ¿Ha ido Él tan lejos como para hacer que desees su nombre, para hacer que desees a Jesús? Entonces, oh pecador, mientras Él te atrae, di: atráeme, soy infeliz sin ti. Síguelo, síguelo, y a medida que Él te conduzca, pisa sobre sus huellas y regocíjate de que Él ha iniciado una buena obra en ti. Porque hay una evidencia de que Él continuará haciéndolo hasta el final. Y oh abatido, pon tu confianza en el poder del Espíritu. Descansa en la sangre de Jesús y tu alma es salva, no solamente ahora mismo, sino a través de la eternidad. Que Dios te bendiga. Yo no puedo concluir con algo más maravilloso que esto que Spurgeon decía. Hay poder en el Espíritu. Y ese poder ha estado sobre ti, para ti. Solamente basta con que tú le eches mano. Lambado, recíbelo, tómalo, apodérate de él, poséelo, ámalo, quiérelo, respétalo, llévalo a tu casa. Que él pueda producir evidencia de su poder en ti a través de tu obediencia. Que puedas entender que él es el único que puede darte el poder para deshacer toda obra del diablo. Que Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Y a través de Él, Él me dice a mí que ninguna arma forjada prevalecerá contra mí, contra mi casa, porque lo tengo a Él dentro. Él es mi escudo, Él es el que se levanta, Él es el que levanta mi cabeza, Él es el que me ciñe de poder, Él es el que adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Él es mi consolador en medio de la aflicción. Ese es el Espíritu Santo al que tanto tú como yo tenemos que servirle. Que Dios te bendiga. Amén y amén.